Hola, bienvenidos a mi canal, soy el profe William MQF y en esta ocasión quiero hacerle la explicación de cómo entender el concepto de integral definida mediante la suma de Riemann. Bien, para ello nosotros debemos hacer una gráfica. Vamos a pintar una gráfica. La cual va a ser una función continua. Esta función, o mejor, a esta función le vamos a determinar el área bajo la curva. Entonces, vamos a tomar un intervalo cerrado A, B, en donde vamos a determinar el área bajo la curva de esta función. Vamos a acotarla en ese intervalo. Bien, el procedimiento sugiere de que para determinar el área bajo la curva, vamos a poner aquí f de x. Para determinar el área bajo la curva de una función continua y acotada en el intervalo cerrado que hemos escogido A, B, se sugiere que nosotros debemos dibujar o fraccionar más bien dicha área en rectángulos de igual longitud. Entonces vamos a pintar, a considerar unos rectángulos de igual longitud. Aquí, otro acá, y vamos a dejar esta así. Bien, luego de dibujar estos rectángulos, observemos de que el intervalo A, B lo vamos a fraccionar, es decir, vamos a realizar una partición. ¿Y qué es una partición? No es nada más que un conjunto de puntos que pertenecen, en este caso, al intervalo A, B y que tienen la condición de que el anterior punto es inferior al siguiente. Por lo tanto, al punto A vamos a llamarlo x sub 0, a este x sub 1, x sub 2, x sub 3, a este vamos a llamarlo x sub i menos 1, este x sub i y este x sub n, que es b. Bien. Ahora, nosotros podemos hallar la distancia, o mejor, la base de cada uno de esos rectángulos. Y eso lo podemos definir como el delta de x, que va a ser igual para cada uno de los rectángulos que nosotros hemos considerado en esta gráfica. Entonces, en este caso, el delta de x sería, delta de x es igual, para el primer rectángulo sería delta de x es igual a x menos 1 menos x sub 0. Para el siguiente sería x sub 3 menos x sub 2. Para el siguiente sería x sub i menos x sub i, x sub i menos 1. Y en fin, así podemos determinar la base de cada uno de los rectángulos. Por lo tanto, si nosotros queremos expresar nuestra longitud o la longitud de cada uno de esos rectángulos en función de intervalos iguales, entonces podemos determinar lo que es el delta de x
del intervalo que va desde A hasta B. Entonces podemos decir que el delta de X es igual a B menos A sobre el número de rectángulos. Esta va a ser la medida de cada uno de los rectángulos que están allí en esa gráfica. Por lo tanto, si nosotros queremos determinar un punto en el intervalo A, B, entonces podemos decir que en este caso X sub 0 es igual a A. Entonces, para la medida de X sub 1, podemos decir que X sub 1 será A más el incremento delta de X. Entonces será A más delta de X. Para X sub 2, esto va a ser igual a A más 2 veces el delta de X. Para X sub 3 es igual a A más 3 veces delta de X. Si nosotros queremos hallar la medida de X y ésimo menos 1 del rectángulo del punto X y ésimo menos 1, esto es igual a A más el punto y ésimo menos 1 por delta de X. Si queremos hallar la medida de X sub I, esto va a ser igual a A más I por delta de X. En general, estas medidas nos van a permitir hallar el área de cada uno de los rectángulos. Entonces, para un X sub 1 habrá una altura f de X sub 1. Para X sub 2 habrá una altura de f de X sub 2. Para X3 habrá una altura f X sub 3. Para X sub I menos 1 habrá una altura f de X y menos 1. Y para X sub I habrá una altura de fx sub I. Entonces, el área de un rectángulo I, vamos a llamarla área I, es igual a la base, que sería, en este caso, sería la diferencia, o más bien sería el incremento o la medida del intervalo, del subintervalo iésimo. Entonces, esto se puede expresar como f de X sub I por delta de X sub I. En general, cuando nosotros queremos hallar la sumatoria de todos los rectángulos, es decir, hallar el área bajo la curva, de esa función, lo que nosotros debemos es hacer la sumatoria de cada uno de esos rectángulos. Entre más pequeños sean las divisiones, más exacto va a ser el cálculo de dichas áreas. Va a ser el cálculo de dicha área, más bien, porque estamos hablando del área bajo la curva. Entonces, esto lo puedo expresar como la sumatoria desde I igual 1 hasta n de f de x y sub i por delta de x sub i. Ahora, si nosotros consideramos en el subintervalo iésimo un punto llamado, vamos a llamar este punto x asterisco sub i, x asterisco sub i, entonces este punto
va a tener una altura f asterisco su i. Lo que significa que podemos hallar el área a partir de ese punto como la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de x sub i asterisco por delta de x i. Entonces, observemos que podemos definir la integral definida como el área bajo la curva de una función continua acotada en un intervalo a, b al cual se le hace particiones y en donde nosotros podemos hallar el área determinando un delta de x, haciendo la diferencia entre los puntos de esos intervalos divididos entre el número de rectángulos. Por lo tanto, el área va a ser el producto de el incremento o la dimensión, la base por la altura de dichos rectángulos. Entonces, la sumatoria de todos los rectángulos desde igual 1 hasta n, en este caso para un punto de f de x sub i por delta de x sub i, se conoce como una integral definida. Entonces, nosotros podemos definir el concepto de integral definida como una suma de Riemann de la siguiente manera: sea f de x una función f de x, una función definida. ¿Qué significa definida? Que en el intervalo a, b cerrado existe un f de c. Definida en a, b y p es igual a x sub 0, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n puntos del intervalo cerrado a, b, que determina una partición. En n subintervalos del intervalo iésimo, que está definido como x sub i menos 1, x sub i, para todo i igual 1, 2, 3 hasta n, con longitud delta de x sub i igual x sub i menos x sub i menos 1, y sea x sub i asterisco un punto que pertenece al intervalo iésimo y menos x sub i menos 1, x sub i. Entonces, la integral que va desde a hasta b de f de x por d de x es igual al límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria de i igual 1 hasta n de un f de x sub i asterisco, un punto considerado, por delta de x sub i. Esta es la manera en que nosotros podemos definir
La integral definida a partir de una suma de Riemann. Ya hicimos la explicación. Esta es la manera como nosotros podemos dar la interpretación geométrica de la suma de Riemann para explicar el concepto de la integral mediante dicha suma. Entonces, en conclusión, una integral definida es el área bajo la curva. Es el área bajo la curva de una función continua en un intervalo acotado a, b, en donde esa función va a ser igual al límite de n cuando tiende a infinito de la suma de Riemann, que va desde i igual 1 hasta n de f de x sub i, un punto considerado en el intervalo yésimo por la medida del intervalo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero de que haya quedado claro este concepto de integral definida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, compartir, darle like, y si quieres recibir contenidos como este, activa la campanita de notificación. Muchísimas gracias y hasta pronto.